En la red nos conectamos, filosofía compartimos, pensamientos expresamos, juntos sabiduría, seminario de ideas, reflexiones sin fronteras, cruzando las barreras, buscamos la verdad. Praxis viva en cada paso, conectamos sin descanso, filosofía en acción, juntos en esta misión. Preguntamos y aprendemos, en diálogo crecemos, pensamiento y movimiento, juntos vamos más allá. No papi pensamientos, ideas en el viento, redes nos sostienen, contenidos compartimos. Praxis viva en cada paso, conectamos sin descanso, filosofía en acción, juntos en esta misión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Praxis, Seminario de Filosofía Práctica. Estamos muy contentos porque, bueno, Praxis va arrancando. Hace algunas semanas iniciamos con nuestra primera sesión con Camilo y ahora estamos arrancando con otro miembro del grupo de investigación, Antonio Gramsci, de Filosofía en la Red, con la maestra Cintia. La idea de Praxis es justamente juntamos a los expertos y a las expertas que se reúnen en los diferentes grupos de investigación que tenemos en Filosofía en la Red, para aportar sus reflexiones, aportar este contenido y poder no solo restringirnos a las investigaciones que se hacen y a los resultados que damos año con año, sino también, bueno, a lo largo del transcurso del periodo de investigación, también compartir algunos conocimientos. Por si no lo saben, y antes de darle pie y entrada a las diferentes, bueno, a los miembros del grupo de investigación para que ustedes los puedan conocer, les platico más o menos la dinámica que tenemos. Miren, aquí pueden ver una página web o si no un código QR. Si no se han registrado, les invitamos a que se registren. Este registro es importante, ¿por qué? Porque, bueno, nos permite, tenemos la capacidad de poderles emitir constancias de participación con valor curricular si asistes a 3 de las 4 sesiones de Praxis. Ya tuvimos la primera, entonces la segunda estás justo a tiempo para poder registrarte. Puedes entrar a esta página, puedes entrar a este codiguito, ahí te va a pedir tus datos, te va a llegar un correo con un numerito que dice número de pedidos, como si compraras y hicieras un pedido. Ese numerito es importante que tú lo guardes, que tú lo conserves, porque después, ahorita en un segundito más, después de dejar estos codiguitos un ratito, les damos un código para entrar a un formulario de Google y ahí te va a pedir que anotes tu número de registro. Esta asistencia, bueno, tenemos la dinámica tanto a la entrada como a la salida del seminario, a la entrada y a la salida del vídeo, para que usted, estando en vivo, lo anotes, lo registres y eso nos permite hacer el check de que validemos de que estuviste en el grupo. Y una vez que terminamos las 4 sesiones de Praxis para el siguiente mes, entonces nosotros haremos la recabación de información y si asististe a 3 de 4 conferencias, te emitiremos tu constancia con valor curricular. Así que es importante que te registres, aquí te haremos llegar toda la información y bueno, estarás al pendiente de todo lo que hacemos en Praxis. Ahora sí, sin detenernos un poquito más en toda esta conferencia, invitarte también y recordarte antes que estamos en YouTube, estamos en Twitch, estamos en X y también estamos en TikTok. Y si estás llegando ahorita o a lo mejor no tienes tiempo para vernos en directo, recuerda que, bueno, este video queda guardadito y puedes ir a nuestra lista de reproducción en nuestro canal de YouTube para que vayas y acudas tanto al primer seminario como a este segundo. Ahora sí, sin más, les doy la bienvenida, antes que nada, a los miembros del grupo de investigación. Primero saludo a Alessandra. Alessandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar por acá. Bueno, gracias. Hola a todos. Me alegro de estar hoy con vosotros. Tengo curiosidad por escuchar lo que Cintia tiene que decir. Deseo un mejor de las suertes. Muchísimas gracias, Ale. También presentamos a quien inauguró este seminario, al buen Camilo. Camilo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, acá, un gusto estar acá y siempre estar compartiendo para hablar de filosofía, hablar de conocimiento y cosas así. Muchísimas gracias, Camilo, por estar por acá. Ahora le damos la bienvenida al buen, famoso ya parte del inventario de filosofía en la red, al buen Vladimir, que es también coordinador de este grupo de investigación, coordinador también de lo que es el seminario de Praxis. Vladimir, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me encantó eso de que pertenezco al inventario. Sí, Bueno, encantado nuevamente pues estar acompañando y sobre todo pues en esta segunda sesión de filosofía práctica de Praxis y esperemos que todo esto vaya para bien y pues tengamos pues una jornada muy saludable, muy buena. excelente, ¿no? Pues muchísimas gracias, Vladimir. Y antes de que presentes pues a quien nos va a dar esta conferencia, a Cintia, recordarles también que si a ustedes les empieza a gustar esto de filosofía práctica, se empiezan a identificar con estos chicos, exactamente el 28 de octubre, a las 19 horas de Ciudad de México, ellos tienen una conferencia dentro de lo que es la Prefilocom. La Filocom, que es en noviembre, del 11 al 15 de noviembre, es la semana que le dedicamos a la filosofía, es la fiesta de filosofía en la red, pero antes calentamos los motores con Prefilocom y el grupo Antonio Gramsci va a dar una conferencia sobre diferentes aspectos de filosofía, así que los invitamos para que el 28 de este mes, a las 19 de Ciudad de México, estén pendientes. Y de una vez, y antes de darle igual pie a la buena de Cintia, ahí del lado de Camilo, que está por acá, el código QR, o si no, debajo aquí por Vladimir, está la página de entrada o el código para que ustedes vayan. Y ahora sí, con el número de registro que les había dicho, con el número de pedido, anoten que están atendiendo Praxis para que posteriormente puedan recibir su constancia de participación. Ahora sí, Vladimir, preséntanos a nuestra expositora del día de hoy. Muy bien, muchísimas gracias Miguel nuevamente. Me toca presentar a la magíster Cintia Rodríguez Garat. Ella es maestra en filosofía, doctoranda también en filosofía, especialista en bioética, licenciada en ciencias de la educación. Ella nos va a hablar el día de hoy acerca de un tema muy interesante denominado hacia una educación justa, la importancia de incorporar un enfoque de justicia social en la praxis educativa. Muy bien, Cintia, tienes toda la palabra. Bueno, muchas gracias, Vladimir. Los saludo a todos, les agradezco el momento, el encuentro. Es un placer enorme estar acá en el seminario Praxis, producto de nuestro grupo de investigación, Gramsci. Así que bueno, estar hoy justamente un 12 de octubre en el Día de Respeto a la Diversidad Cultural es todo un placer. Y bueno, y vamos a compartir, como decía Vladimir, una ponencia que se titula Una educación justa, la importancia de incorporar el enfoque de justicia social en la praxis educativa. Si les parece, paso a compartir, ¿sí? Y bueno, ya desaparecemos del mapa y dejamos a la buena de Cintia experiendo. Bien, perfecto. Bueno, comenzamos. Los objetivos que tiene esta ponencia, esta presentación que vine a compartir hoy en este encuentro, buscan en algún punto comenzar por explorar cómo los principios de justicia social pueden integrarse en la teoría y en la práctica educativa para poder abordar las desigualdades sistémicas que persisten en el ámbito educativo. En segundo lugar, el segundo objetivo específico que me propongo en esta ponencia es examinar las disparidades en el acceso y en los resultados educativos y también reflexionar sobre las barreras institucionales y la promoción de la inclusión y la justicia en el aula. Finalmente, voy a intentar, como objetivo específico último, abordar desde el planteo de la justicia social posibles estrategias pedagógicas equitativas, también prácticas de currículum inclusivas y colaboraciones comunitarias. Bien, los temas entonces que vamos a abordar para poder lograr estos objetivos son los siguientes. Vamos a comenzar por tratar de delimitar un poco a qué nos referimos con el concepto de justicia social. ¿Qué es la justicia social finalmente? Por otro lado, vamos a vincular este concepto de la justicia social con las corrientes pedagógicas en las que situamos esta propuesta. Vamos a ver que a lo largo de la historia ha habido diferentes tipos de corrientes pedagógicas que se oponen, que buscan cosas diferentes, y nosotros nos vamos a situar específicamente dentro de lo que son las corrientes pedagógicas críticas en el enfoque de la decolonialidad. Desde allí vamos a analizar problemáticas educativas propias. En este caso me voy a centrar específicamente en problemáticas educativas de Argentina y luego voy a mostrar el caso concreto de la provincia de Buenos Aires, que es donde yo vivo, para poder desde ahí analizar cuáles son los desafíos que tenemos enfrente en la praxis docente. Bien, comenzando, ¿no?, por definir, como habíamos anticipado, lo que es el concepto de justicia social.
Cuando hablamos de justicia social, en primer orden, lo que estamos haciendo es hablar de un principio que es ético y político. La finalidad que tiene este principio es buscar garantizar que todas las personas, independientemente de su origen, de su género, de su raza, de su religión, de su orientación sexual y de su situación económica, tengan el acceso equitativo a los recursos, oportunidades y a los derechos necesarios para poder desarrollar su potencial y también para poder lograr una vida digna. Ahora, en esta presentación yo me voy a basar en el enfoque de justicia social que proponen Nancy Fraser y Alex Honneth. En las teorías de la justicia ha habido históricamente distintos enfoques dependiendo de qué es lo que defendían concretamente como el ámbito o la dimensión de la justicia social, cuáles son esas dimensiones de justicia que han priorizado. Siempre, o sea, podemos marcar como que hubo como dos esferas o dos sectores, dos grupos distintos dentro de estas teorías de la justicia social que marcaban reivindicaciones que les son propias. Por un lado estaban las justicias de orden redistributivo, que son las que plantean que todos los reclamos tienen que buscar o tienen que perseguir la necesidad de que haya una redistribución económica justa. Estas son, digamos, una de las esferas o una de las teorías de la justicia social. Otra que se opone a esta plantea justamente, que es la teoría de la justicia social del reconocimiento, plantea que independientemente de la redistribución económica, para que haya justicia social, cada colectivo o movimiento social tiene reivindicaciones que le son propias. Entonces acá las reivindicaciones son de orden cultural. Lo que se plantea en este sentido es que la justicia social, para poder reconocer a cada uno de estos movimientos sociales, tiene que responder a esas necesidades específicas que cada colectivo defiende. Evidentemente, no es lo mismo lo que puede pretender o esperar un movimiento social como el movimiento indígena al que puede pretender un movimiento como, no sé, el movimiento LGTBIQ. Si bien pueden tener puntos en común, sus reivindicaciones son propias. Entonces, en este sentido, este tipo de teoría de la justicia lo que busca es el reconocimiento a partir de la exaltación de la diferencia. Ahora, lo que plantean estos enfoques, el enfoque en el que nos vamos a centrar hoy, que es el de Fraser y Honneth, inicialmente parten de reconocer que las dos perspectivas, las dos teorías de la justicia, tanto la de la redistribución como la del reconocimiento, tienen un potencial sumamente importante y emancipatorio, y que no tiene sentido elegir entre una y otra, sino más bien generar una propuesta que sea bidimensional, es decir, que trate de unificar o de trabajar la justicia social desde las dos dimensiones, desde los dos aspectos. A esta perspectiva, que inicialmente había sido bidimensional, que es decir, que tomaba en cuenta la redistribución por un lado y el reconocimiento por el otro, hay otras autoras, como por ejemplo Iris Young, que le plantea ciertas críticas y que plantea que independientemente, ¿no?, de esta redistribución económica y de este reconocimiento de orden cultural, si las personas específicamente, que son las que tienen que estar a cargo de la denuncia concreta y de la toma de decisiones para poder participar políticamente de estas cuestiones, si no son ellas las que van y plantean estos reclamos, termina como no habiendo una justicia social. Entonces, a partir de este diálogo, Fraser reconoce que la justicia social necesita de la incorporación de una nueva dimensión, y ahí es en donde incluye esta tercera perspectiva, que es la de la participación o representación. Entonces, el enfoque en el que nos vamos a centrar hoy tiene estos tres componentes: el de la redistribución económica, el reconocimiento cultural y la participación de orden político, ¿no? Ahora bien, podemos entonces comenzar a preguntarnos cuál es la relevancia de la justicia social en la educación. Y podemos sostener ahí, en este marco, que la justicia es un derecho fundamental, que la educación es un derecho fundamental y que es una herramienta esencial para la justicia social, y que permite, a su vez, abordar las desigualdades sistémicas en el acceso y en los resultados educativos. Y finalmente, este enfoque de la justicia social en la educación nos permite ayudar a crear un ambiente mucho más inclusivo y más equitativo. Bien, ahora, ¿es necesario, pensando en lo que venimos planteando hasta acá,
situándonos en un ámbito de la justicia social, ¿es necesario posicionarse en alguna corriente pedagógica para poder entender y abordar los problemas de la justicia social en la educación? Bueno, evidentemente no vamos a ponernos a dar una clase de pedagogía, pero sí es importante que cuando hablamos de corrientes pedagógicas, distinguir que en general hay como dos enfoques muy grandes, que son dos enfoques que difieren respecto a lo que consideran que es la educación, a lo que son las teorías y las prácticas educativas y cómo la sociedad tiene que, o sea, cómo funciona esa sociedad y cuál es el rol que le compete a la educación en relación a esa sociedad. También difieren estas dos perspectivas respecto a cómo ven las desigualdades, a cómo ven la visión de la educación. Entonces, estos dos grandes esferas o grandes grupos que se distinguen dentro de las corrientes pedagógicas son, en primer orden, las teorías del consenso y las teorías del conflicto. Las teorías del consenso en general tienden a ver a la sociedad como un sistema en donde cada miembro tiene que cumplir un rol específico, una función determinada, siempre vinculada con la división del trabajo. Esta corriente, estas teorías del consenso, buscan o piensan que la escuela lo que hace es reproducir ese statu quo y no buscan de ninguna manera cambiar nada que ponga en riesgo la estabilidad social. Por otro lado, se contrapone a esta corriente las teorías del conflicto. Las teorías del conflicto ven a la sociedad como un sistema de conflicto y de desigualdad. En este marco, estas corrientes lo que buscan es transformar esas relaciones de poder que generan estos conflictos y que generan estas desigualdades sociales. Entonces, mi postura se va a centrar específicamente en esta segunda perspectiva, que es en la que entendés y ves la relación social entre educación y el contexto social de forma conflictiva, y cuál es el rol que le compete a la educación en este contexto, en este marco. Acá vamos a ver de forma muy general, sin entrar demasiado en detalle, que dentro de lo que son las teorías del conflicto, hay distintos posicionamientos que podríamos distinguirlos en dos grandes grupos o subgrupos. El primero de ellos son las teorías de la reproducción social y cultural, que son no propositivas. En general, estas posturas que son más surgidas desde el ámbito de la sociología, desde la filosofía y desde la economía, tienden a hacer una denuncia clara respecto a lo que es el rol reproductor de la educación respecto a las esferas sociales. Como que la escuela lo que hace dentro de esa perspectiva de ser ese aparato ideológico del Estado reproduce las inequidades sociales. Acá esta perspectiva no genera una propuesta específica respecto de cómo la escuela puede modificar esta situación. Sin embargo, es algo fundamental porque es lo que le permite justamente a la segunda esfera, que es en la que nos vamos a centrar, que son las teorías crítico-propositivas, ver que estas desigualdades ahora en el ámbito sí pedagógico, porque estas corrientes surgen en el ámbito específicamente educativo, cómo podemos pensar a la escuela como un mecanismo de transformación. Y acá, dentro de lo que son las teorías crítico-propositivas, lo que vamos a ver es que proponen la resistencia a la reproducción del orden social. Acá nos encontramos con 4 distintas vertientes o corrientes. La primera de ellas es la teoría neomarxista sobre el campo pedagógico. Acá entienden justamente estas corrientes que las sociedades capitalistas se basan en la dominación de clases. Lo que buscan es que a partir de la autonomía relativa que tienen los docentes en el ámbito áulico se genere una contrahegemonía. No son ingenuos, pero parten de esta necesidad, de esta praxis a partir de la criticidad del docente en el aula. La segunda corriente, que es la de las concepciones pedagógicas de la educación popular, en donde podemos situar a Paulo Freire, por ejemplo, buscan específicamente lo que es la liberación y la crítica. Acá, en este caso, Freire se centra en esa liberación y esa crítica mediante lo que es la alfabetización y el aprendizaje dialógico. La tercera perspectiva, que es la de las visiones poscríticas al campo pedagógico, acá nos centramos en posturas que buscan entender justamente esa diferenciación en base al terreno discursivo de las minorías. Acá se hace un pasaje de lo que son las posturas marxistas a las voces de las minorías, buscando reivindicar justamente esas voces que siempre fueron silenciadas y reconociendo el lugar de relación de poder a la que fueron sometidas. La propuesta es simplemente, en este caso, dar voz a minorías
pero no hay una transformación, digamos, cabal más que fuera del orden del discurso. En la cuarta postura, que es en la perspectiva decolonial, el campo pedagógico, que es en donde nos vamos a situar concretamente, vamos a ver que la perspectiva acá lo que busca es reconocer cuáles son los rasgos de la colonialidad dentro de Latinoamérica concretamente y ver cómo esto influye en la educación. Nos vamos a centrar entonces en el enfoque de la decolonialidad, como había mencionado, y lo primero que podemos decir es que este proyecto lo que busca es subvertir ese patrón de poder colonial. En este sentido, algunos de los representantes que podemos mencionar son Enrique Dussel, Catherine Walsh, Eduardo Lander, Walter Miñolo, Aníbal Quijano. La decolonialidad, en este sentido, lo que busca es considerar que la colonialidad ha operado en distintas esferas o distintas dimensiones y se ha insertado en distintas categorías que son las que menciono acá o que traigo a colación, que son la colonialidad del ser, la colonialidad del saber y la colonialidad del poder. Las denuncias específicamente que este movimiento, que este enfoque genera sobre estos tipos de colonialidad, vienen a hacernos entender justamente cómo ha operado sobre nuestras formas de entender el mundo la colonialidad. Cuando hablamos de colonialidad del ser, lo que se plantea justamente es que una de las consecuencias más grandes que ha tenido la colonialidad sobre nosotros, sobre las culturas más oprimidas, han sido, en primer orden, la deshumanización y la no existencia de algunos grupos, la degradación y la cosificación, ¿no?, de ciertos grupos sociales. Por otro lado, la colonialidad del saber lo que ha hecho es centrar todo el conocimiento, considerando que la única base válida de ese conocimiento, de esas epistemes, es aquella que proviene del eurocentrismo, aquella que parte del occidentalismo, entendiéndolo como el único modelo de conocimiento válido. De esta manera lo que hace es descalificar todo tipo de saberes ancestrales, saberes tradicionales, formas alternativas de conocimiento provenientes justamente de estos sectores previo a la conquista. Y la tercera forma de colonialidad, que es la colonialidad del poder, lo que plantea justamente es una interrelación entre las distintas formas modernas de explotación y dominación. Es decir, lo que genera es la posibilidad de oprimir nuestras decisiones políticas a partir de ese rasgo colonial sobre nuestros modos de vida. Entonces, estas categorías permiten abordar el análisis de la producción de subjetividades coloniales articuladas a través de jerarquías que son raciales, que son epistémicas y que son de clase. Se sitúan estos enfoques de la decolonialidad concretamente en un lema que es un lema anticolonial. Lo que buscan es recuperar la voz de aquellos sin voz, es decir, todo lo que no fue dicho por esas personas que han sido acalladas históricamente producto de la colonización, y restablecer, digamos, subvertir esa situación en la que nos encontramos con estas voces acalladas y transformar ese ámbito social, estructural, para poder dar lugar a que esas voces puedan participar en igualdad de condiciones. En este sentido, ahora nos podemos preguntar cuál es la importancia de las teorías decoloniales en educación. Y en primera instancia podemos empezar a afirmar que las teorías decoloniales lo que hacen es proporcionar un marco poderoso para poder abordar estas desigualdades educativas. Y en particular, la importancia o la fortaleza de estos enfoques pedagógicos decoloniales es que permiten observar la redistribución de recursos, la valorización de las identidades marginadas, la descentralización del poder, y finalmente lo que buscan es la búsqueda de la justicia social en el ámbito educativo concretamente, que es en donde estamos situándonos. Ahora bien, la aplicación de este enfoque pedagógico decolonial, al centrarse justamente en estas voces que han sido silenciadas, en esa búsqueda por subvertir las consecuencias de la colonialidad, que la colonialidad ha producido a lo largo de la historia, lo que nos permite es poder abordar estas desigualdades educativas de forma geosituada. Para poder hablar de estas desigualdades educativas es interesante hacer justamente esta salvedad, ¿no? La necesidad de hacer un planteo geosituado que no caiga en una generalización, en una evaluación o en un diagnóstico demasiado general y que no permita justamente ser abordado. En este sentido, las desigualdades de la educación pueden ser de naturaleza
económicas, capacitistas, raciales, de género. Vamos a ver que hay muchas y vamos a ver cómo las podemos pensar dentro de cada una de las esferas de la justicia social. Lo que vamos a hacer ahora es, para poder analizar estas desigualdades educativas con las que nos vamos a encontrar dentro de lo que es el ámbito educativo, que si bien yo me voy a centrar en Argentina, son bastante frecuentes y son bastante comunes a lo que es el ámbito latinoamericano. Me voy a centrar en las dimensiones, en este caso, de la justicia social que nombré al principio, ¿no? La justicia social del orden redistributivo, que es la que busca justamente pensar en la redistribución económica. Por otro lado, la del segundo eje, que es el del reconocimiento, y la del tercer eje, que es la de la participación o representación, que es de índole más política, más participativa, más de toma de decisiones. Entonces, de esta manera vamos a observar cuáles son esas injusticias que se producen en el ámbito educativo y cómo se ven desde la colonialidad. Entonces, vamos a empezar ahora por esta primera esfera o esta primera dimensión, que es la de la justicia social de la redistribución económica. Como señalé recién, para poder hacer un análisis decolonial es sumamente preciso hacer un análisis que sea geosituado, y por eso lo que voy a hacer, para no generalizar las experiencias, es situarme en el campo específicamente argentino. En esta situación o en este campo lo que voy a hacer es analizar las noticias o los datos que voy a compartir ahora, en parte de lo que, a partir de la información compartida por investigadores muy relevantes en Argentina que componen el Observatorio de Argentinos en la Educación. Así que lo que hago es, en primera instancia, mostrar un poco los datos para poder pensar la dimensión de la justicia de la redistribución. En Argentina hay 10 millones de estudiantes y solo el 16% llegan al último año de la secundaria en el tiempo esperado y aprendiendo lo que tienen que aprender, plantea el observatorio. Por otro lado, cada 8 minutos un estudiante abandona la escuela secundaria. Evidentemente estos datos lo que plantean es, en primer orden, una crisis estructural que es la que enfrenta la educación argentina. Pero también lo que plantean es un análisis bastante histórico que justamente va mostrando que a partir de la pandemia lo que ha sucedido, al menos en Argentina, es que más de 1 millón de estudiantes ha abandonado la escuela obligatoria, ¿no? Y la importancia de analizar este dato es justamente entender que esto se traduce en menor cantidad de oportunidades para estos estudiantes y menores posibilidades de poder participar en el futuro, ¿no? En su desarrollo y en la continuidad de la educación. Con respecto a la variable de desempeño escolar y su relación con la pobreza, el nivel socioeconómico de los estudiantes incide fuertemente en sus trayectorias escolares. Los estudiantes pobres que alcanzan buenos niveles de aprendizaje son la excepción en el sistema educativo argentino. Entre los estudiantes del último año de secundaria en situación de pobreza, solo el 14% tiene buen rendimiento en la prueba Aprender, que es una prueba estandarizada. Entre los estudiantes de mayor nivel socioeconómico, el 38% alcanza un buen nivel en estas pruebas, sobre todo analizando las áreas de lengua y matemática. Ahora, si pensamos en la relación entre pobreza y brecha digital, UNICEF sostiene que los niños que viven en situación de pobreza tienen menos posibilidades de acceder a la escuela y la abandonan antes. Además, están menos representados en los niveles superiores de la enseñanza, que reciben una cantidad mucho mayor de fondos públicos per cápita para la educación. Si bien esto en general es cierto, en este contexto argentino de tanto conflicto, habría que hacer un análisis específicamente porque estamos en una situación bastante conflictiva respecto a los fondos públicos en la educación superior universitaria. Bien, lo que plantea también UNICEF es, también tienen más probabilidades de vivir en zonas remotas y rurales. Por lo general, estas zonas no cuentan con suficientes servicios y se encuentran en extremos de desfavorecimiento en cuanto a lo que es la brecha digital. Entonces vemos cómo la situación socioeconómica afecta específicamente la situación pedagógica y el acceso a la educación y cómo genera y amplía esta brecha digital.
Si pensamos en la educación y en la situación específicamente de los docentes en los niveles educativos obligatorios de Argentina, que si plantear los niveles educativos obligatorios en Argentina es pensar desde el jardín, desde el nivel inicial, salita de 4, es decir, 4 años de edad, hasta el último año del nivel educativo secundario, que son los 18 años de edad. Esos serían los niveles educativos obligatorios en Argentina. Y si pensamos entonces la situación de estos docentes y la relación entre la calidad educativa y las desigualdades socioeconómicas, podemos ver, como dicen acá algunas noticias y el observatorio, que en todo el país el 28% de los docentes de sexto año de la escuela primaria, que es obligatoria cuando los niños tienen 11 años en Argentina, estos docentes, el 28%, es decir, 3 de cada 10, son suplentes. Este estudio señala, los estudios realizados por este observatorio, que hay una especie de correlación dentro de lo que es el impacto negativo en el aprendizaje que se produce con la inclusión de los docentes suplentes. No tanto porque sean suplentes, sino porque justamente lo que se genera es una ruptura en la continuidad pedagógica. Y lo que suele suceder es que esta situación se da más particularmente en los sectores donde las escuelas asisten niños o estudiantes de niveles socioeconómicos más bajos. Entonces hay mayor cantidad de suplentes en estas instituciones, lo cual genera más ruptura de continuidad pedagógica en estas instituciones. Otra variable que resulta absolutamente importante y que es sumamente relevante, que se vincula con el acceso a los recursos y a la educación ambiental integral, es justamente la que tiene que ver con cómo vivimos en relación al ambiente y qué relación hay dentro de esa forma de vida y la situación socioeconómica. Ahora, cuando pensamos en qué es esa desigualdad ambiental, tenemos que justamente pensar que tiene que ver con la desigualdad de la exposición a ciertos riesgos ambientales. Acá lo que podemos observar es que las comunidades que son más vulnerables, a menudo las que tienen menos recursos y aquellas que pertenecen a minorías étnicas, son las que suelen estar mucho más expuestas que el resto de la población a riesgos ambientales, como por ejemplo la contaminación, la deforestación, los efectos del cambio climático. Entonces son factores que son sumamente importantes para poder pensar en cómo estas cuestiones afectan al plano educativo. En Argentina, nosotros desde el año 2021 tenemos una ley que se llama la Ley de Educación Ambiental Integral, que es la número 27.621, que es la que establece el derecho a la educación ambiental integral como una política pública nacional. Esta ley lo que busca es promover la educación ambiental e incorporar nuevos paradigmas de la sostenibilidad en los ámbitos de educación formal, no formal e informal. Sin embargo, si bien esto no modifica obviamente los riesgos ambientales de base, me parece que es importante que desde la escuela se empiecen a generar condiciones de formación respecto a la importancia de poder generar un desarrollo sostenible ambiental y además una mirada absolutamente crítica respecto a cómo son afectadas de forma desigual las distintas comunidades en relación a la situación de vulnerabilidad particular. Bien, hasta acá lo que hicimos fue analizar desde el eje de la justicia y de la redistribución cómo las desigualdades económicas afectan de modo directo la finalización de la escuela, de la educación obligatoria, la calidad educativa, los resultados escolares, la brecha digital y también el acceso a un ambiente sano, ¿no? Ahora, vamos a empezar a analizar justamente desde este segundo eje de la justicia social, que es el eje del reconocimiento, las cuestiones que se vinculan justamente con reconocer situaciones específicas que afectan el buen desempeño o el normal desempeño de los estudiantes en el ámbito educativo. Vamos a comenzar en este caso por las desigualdades educativas por discapacidad. En este sentido nos vamos a centrar en el concepto de capacitismo. Acá podemos pensarlo si lo vinculamos con las distintas categorías que habíamos mencionado desde el enfoque de la decolonialidad, lo podemos pensar como una parte o una concepción que se produce a partir de la colonialidad del ser.
te descalifico y te analizo solamente en relación al estándar de capacidad. Entonces, el capacitismo se manifiesta tanto en la normativa como en las prácticas, dificultando la creación de un entorno verdaderamente inclusivo. ¿Cuáles son las características concretas en las que se plantea o en las que se puede observar justamente esta vertiente, esta conceptualización, esta forma de entender la realidad que es el capacitismo? Bueno, se pueden observar a partir de, por ejemplo, lo que es la norma de funcionamiento. Acá la norma de funcionamiento alude a que existe una manera adecuada de funcionar. Hay como un patrón normal de cómo debemos funcionar en cada contexto. Y todo aquello que se desvíe de esa forma de funcionamiento estándar, obviamente es considerado inferior. La segunda cuestión que entra dentro de esta categorización del capacitismo se vincula con esa imagen corporal normativa que es la que tenemos todos y que es la que nos permite discriminar a partir de esa imagen corporal idealizada. Entonces, cuando se posee esta imagen corporal idealizada, lo que sucede es que todas aquellas personas que no se ajustan a ese patrón de imagen corporal idealizada son marginadas, son descartadas y son rechazadas. Y la tercera cuestión que se puede analizar dentro de esta perspectiva es la que tiene que ver con esa visión patologizante de la discapacidad. Ahora vamos a analizar dentro de un ratito un poco lo que tiene que ver con lo que es la discapacidad y que si bien no estamos dentro de un enfoque o un modelo que apunte a la patologización, lo cierto es que la discapacidad, fuera de lo que es el ámbito académico, tiende a verse como algo negativo que debe rehabilitarse o que debe curarse o incluso que debe eliminarse. Entonces, lo interesante es ver que estos enfoques del capacitismo, cuando se centran en esta perspectiva patologizante de la discapacidad, no tienen la capacidad de poder revisar esas potencialidades o esas formas de vida distintas. Las ignoran, las niegan y las rechazan. Bien, ahora saliendo de la discapacidad y pensando concretamente en la problemática epistémico-racial. Cuando estamos pensando en la problemática epistémico-racial, estamos pensando concretamente en cómo las distintas comunidades migrantes e indígenas pueden participar en el plano educativo desde los saberes que traen, desde sus saberes ancestrales, desde sus saberes tradicionales, hasta qué punto efectivamente cuando están en el ámbito educativo pueden o no participar. Y lo que podemos observar acá, en esta perspectiva, es analizándolo, ¿no? En vinculación con lo que es el enfoque decolonial, desde la perspectiva de la colonialidad del saber, que tienden a producirse de forma generalizada distintos tipos de injusticia epistémica. Miranda Fricker, que es una autora que justamente denomina esta conceptualización y que habla en primera instancia de estas injusticias epistémicas, lo que dice es que justamente estas dos situaciones o formas de injusticia, que son la injusticia testimonial y la injusticia hermenéutica, son las que hacen o que integran justamente como mecanismos estas injusticias epistémicas que se producen cuando hay distintas formas de conocimiento en juego. Siempre hay una forma de conocimiento que tiende a considerarse superior o hegemónica, que tiene la situación o tiende a disminuir a la otra y a negar sus posibilidades de acceder o de participar en igualdad de condiciones. Ahora, estos dos mecanismos o estas dos dimensiones que incluye la injusticia epistémica son la injusticia, como dije recién, injusticia testimonial y la hermenéutica. Cuando hablamos de injusticia testimonial, estamos hablando de que cuando una persona habla, el oyente que justamente está escuchando ese discurso que proviene de esta otra persona, tiende a tener un prejuicio sobre esta otra persona que tiene una cultura considerada inferior, degradable, y ese prejuicio tiende a generar un reconocimiento injusto, es decir, una falta de credibilidad sobre las posibilidades que tiene el otro de saber algo sobre ese tema. Entonces, lo que se genera acá es la descalificación del otro en tanto sujeto epistémico. El otro no tiene nada que aportarme desde su episteme porque hay una descalificación que no solo tiene que ver con una colonialidad del saber, sino del ser.
te descalifico en tu capacidad de conocedor sobre algo específico. Esto es algo que sucede en las escuelas, en las instituciones educativas. Pero también sucede esta otra dimensión, que es la de la injusticia hermenéutica. La injusticia hermenéutica es justamente cuando se produce una participación inequitativa en las prácticas de producción de significado. Acá hay sujetos epistémicos que están socialmente situados por fuera de los márgenes de donde se produce el conocimiento. Acá podemos pensarlo específicamente para entender mejor esta noción que parece ser bastante abstracta, que cuando se configuran los diseños curriculares, el currículum concretamente, hasta qué punto quienes están configurando y construyendo los diseños curriculares dejan o habilitan la participación de estas comunidades y de estos saberes que son diversos, hasta qué punto eso se produce de forma efectiva y no queda en última instancia reducido a el saber de los expertos. Entonces, si las personas de saberes diversos, de comunidades indígenas o migrantes que participan de un contexto educativo determinado no tienen la posibilidad de participar desde los saberes que traen, lo que se produce es justamente una injusticia epistémica. No están en igualdad de condiciones y quedaron afuera de todo tipo de construcción recíproca de conocimiento. Entonces, cuando van a la escuela, lo que reciben es justamente lo que se produce es una violencia simbólica, ¿no? Diría Bourdieu. Hay una mirada que tiende a imponer un modo de vida, un modo cultural de entender la realidad y de producirla. Bien, en este aspecto vamos a ver algunas notas, algunas perspectivas que ponen en juego esto que estoy mencionando. En esta nota podemos ver cómo, en el caso de la educación indígena, se produce una amplia duplicación del analfabetismo. La educación indígena dice que el analfabetismo duplica el promedio nacional y faltan docentes preparados. Esta cuestión también es sumamente importante porque, al menos en Argentina, hay una ley nacional, que es la 26.206, que plantea justamente la necesidad de reivindicar no solo la ley nacional, sino también la ley provincial, que es la de la provincia de Buenos Aires, en donde vivo, reivindicar e incorporar la educación intercultural bilingüe. Ahora, lo cierto es que las personas que saben justamente de esta lengua no son incluidas dentro del ámbito educativo porque no tienen los títulos para poder acceder a dictar las clases. Entonces, en este sentido se produce justamente esa contradicción dentro de lo que se necesita por un lado, de lo que se pregona legalmente, y por el otro, los vacíos legales que no permiten que esas personas accedan a poder enseñar lo que ellas saben, lo que ellas manejan y lo que podrían efectivamente llevar a cabo. Entonces, lo que se produce específicamente es una desvalorización de estas culturas minoritarias, al punto que tienden a desaparecer, porque no hay forma de reproducirlas, sino se genera un aprendizaje o una socialización de estas lenguas, ¿no? Por otra parte, también hay una invisibilización dentro de lo que son las culturas y las identidades culturales y étnicas. Estas categorías podemos pensarlas siempre en vinculación con ese enfoque colonial, pensando cómo se produce cuando estamos desvalorizando las culturas, cuando estamos desvalorizando las identidades culturales y étnicas, cómo se produce esa colonialidad, tanto del ser, es decir, de la persona portadora de ese conocimiento, como de su epistema en sí. Entonces también hay una colonialidad del ser y del saber. Por otra parte, saliéndonos de lo que es el aspecto específicamente epistémico y pensando ahora dentro de lo que es la necesidad de reconocer todas las vertientes que surgen en el plano educativo, pensemos concretamente en aquellas cuestiones que se vinculan con la discriminación y la estigmatización por género y diversidad sexual. Estas cuestiones también son importantes de visibilizar para poder tener una mirada amplia y compleja de lo que sucede en lo que es la institución educativa, perdón. Acá, dentro de estas noticias, que bueno, podemos revisar cualquier medio, vamos a encontrar que justamente es algo muy frecuente. Lo que se plantea es que la mayoría de estos jóvenes pertenecientes a la comunidad LGTBIQ
tanto de Argentina como de Brasil, de Chile, de Colombia, de México, de Perú y de Uruguay, aseguran que se enfrentan a un entorno escolar hostil. Esto obviamente tiene como consecuencia al menos dos aspectos. En primer lugar, las cuestiones que tienen que ver específicamente con el ausentismo, ¿no? Cualquier persona que se siente totalmente agredida en un ambiente hostil tiende a, como le sucede a estos niños que denuncian y que salen en estas notas, a dejar la escuela, a faltar más. Entonces aumentan los niveles de ausentismo. Pero también, aparejado con esta situación, lo que sucede es que hay una mayor tasa de niveles de depresión en estudiantes menores en relación justamente a aquellos que no sufren este tipo de victimizaciones. Entonces son aspectos que son importantes a considerar dentro de lo que es el ámbito educativo en el aspecto del reconocimiento. Otra cuestión que también es relevante es justamente lo que se produce con la falta de reconocimiento o un reconocimiento en todo caso insuficiente de lo que son las necesidades específicas para poder brindarles un apoyo educativo adecuado. No solo podemos hablar de las que venimos mencionando, ¿no? Porque hablamos de lo que era la discapacidad, hablamos de lo que era la cuestión racial, hablamos de lo que son las comunidades LGTBIQ, pero también podemos pensar específicamente en lo que son las necesidades educativas especiales derivadas, además de las derivadas de la discapacidad, de aquellas de altas capacidades intelectuales, o bien aquellas que tienen que ver con la integración tardía del sistema educativo, o bien aquellas que se vinculan con discapacidades concretas, ¿no? Como el retraso madurativo, dificultades específicas del aprendizaje, producidas por algún tipo de trastorno de desarrollo del lenguaje y la comunicación, o bien trastornos de la atención, trastornos del aprendizaje, necesidades de compensación educativa para niños que fueron prematuros o que necesitan algún tipo de acompañamiento adecuado. Entonces, ¿hasta qué punto la educación está realmente en situación real de dar respuesta a estas problemáticas o estas necesidades concretas que presentan los individuos reales que están como estudiantes en los niveles educativos obligatorios? Bien, ahora, analizando el tercer y último eje de lo que es la justicia social, del enfoque conceptual que hemos seleccionado para esta ponencia, que es el enfoque de Fraser, específicamente el tercer enfoque es, la tercera dimensión, perdón, es la que habíamos planteado, que es el de la representación o la participación. Vamos a pensar cómo se produce justamente esta participación dentro de lo que es el ámbito educativo específicamente. Ahora, frente a esta nota que comparto acá, podemos pensar si los estudiantes de comunidades migrantes e indígenas tienen efectivamente las mismas oportunidades de acceso a la educación y si nos encontramos con igualdad de acceso y de derechos, o si efectivamente lo que podemos observar en general es que sucede una exaltación dentro de lo que son esas barreras lingüísticas y culturales, que como venimos haciendo, las venimos analizando como parte de la colonialidad del saber. Entonces lo que sucede generalmente es que estos estudiantes tienden a no acceder en igualdad de condiciones porque esto genera colateralmente la falta de participación porque no todos terminan los niveles educativos obligatorios. Ahora lo vamos a ver en la noticia que sigue, pero también es importante pensar que estos sectores o que estas poblaciones tienden a ser subrepresentadas dentro de lo que es el currículum. Como habíamos mencionado previamente, si no participan porque hay una injusticia hermenéutica en la que no se generan o habilitan espacios de intercambio para que estos saberes, estas epistemes puedan entrar en juego y construir formas de estar desde sus contenidos, desde sus saberes en los diseños curriculares, difícilmente se produzca un intercambio equitativo de saberes, ¿no? Difícilmente estos sectores estén representados dentro del ámbito del currículum. Vemos acá que debido a las barreras culturales, lo que sucede es, en este caso, bueno, es una noticia, no sé si se llega a leer porque está medio chiquito, es que la mitad de los adolescentes, Tobas, QOM, no completó la educación primaria, solo 1 de cada 4 ingresa a la secundaria, al nivel educativo secundario, y que prácticamente de
1 de cada 4 que ingresa al nivel secundario, ninguno se recibe. Entonces, la situación específica de participación y de acceso se puede evidenciar desde la desigualdad absoluta y desde la injusticia de no poder culminar justamente los estudios por la falta de respuesta, por la falta de participación de estas poblaciones en el acceso al currículum. Esta es otra noticia: 1 de cada 5 niños no disfruta de una educación equitativa y de calidad. En parte esto se debe a la falta de participación comunitaria en la toma de decisiones y también a la exclusión de estas perspectivas estudiantiles, tanto en la evaluación como en la construcción de los diseños, como veníamos mencionando. Ahora, es interesante pensar que lo que estuvimos haciendo hasta este momento, en parte es un diagnóstico de situación, que es lo que estamos compartiendo, y esto nos permite, en primer lugar, diagramar no solo el punto de partida del análisis que compartimos, sino también la necesidad de pensar alguna propuesta pedagógica geosituada que trate, que intente dar respuesta de algún modo aproximado, intuitivo, intencional, a estas injusticias sociales que estuvimos analizando y que estuvimos mostrando, desde un planteo que pueda vincular estas esferas, ¿no? La esfera de la decolonialidad, la esfera de la justicia social y la educación, justamente. De este modo, nos centramos en pensar ahora en estrategias pedagógicas justas, es decir, cómo implementamos prácticas que promuevan la justicia y la equidad. En este sentido, si pensamos, vamos a hacer algo similar como lo que venimos haciendo. Vamos a pensar estrategias siguiendo el orden de las dimensiones de la justicia social que vinimos desarrollando hasta ahora. En el primer orden, es decir, en la primera dimensión que se vincula con la redistribución, estas estrategias tienen una escala más de orden macro, ¿no? Porque cuando hablamos de redistribución económica no podemos hablar de acciones que sean específicamente individuales, sí de orden macro. Ahora, la primera cuestión para poder pensar en esta necesidad de reestructurar el sistema, de lograr una redistribución más justa, lo primero que hay que hacer es posicionar a la educación en la agenda pública. La segunda cuestión tiene que ver con que el sistema educativo debe dar más donde menos recursos hay para que todos tengan justamente las mismas posibilidades de acceso. La tercera cuestión, o el tercer aspecto a considerar dentro de estas estrategias macro, es promover políticas de financiamiento equitativo, programas compensatorios, inversiones en infraestructura y colaboraciones intersectoriales. Y finalmente, es importante pensar que debemos plantear un enfoque integral que aborde tanto las barreras económicas como las desigualdades estructurales que afectan específicamente a estos estudiantes de bajos ingresos. Bien, ahora, si pensamos estas esferas que habíamos dicho de la redistribución, pero ya desde un planteo más micro, es decir, qué puede hacer el docente, qué se puede hacer desde las instituciones, concretamente desde el docente lo que podemos pensar es que es importante, para poder justamente generar conciencia sobre estas cuestiones, que enseñe los problemas ambientales desde una perspectiva que sea crítica, que reconozca y que aborde justamente este enfoque, las desigualdades sociales y económicas que acompañan a estos problemas ambientales, ¿sí? Por ejemplo, en relación con el impacto diferencial del cambio climático, que, como habíamos mencionado antes, que generalmente tiende a afectar de forma desigual a las comunidades más vulnerables. Otra cuestión que le compete a la docencia en particular es promover una educación ambiental que tenga en cuenta la justicia social. Y la finalidad de esto es que pueda preparar a las futuras generaciones para poder construir un mundo más justo y sostenible. Y finalmente, otro aspecto que es sumamente importante para poder pensar y reflexionar sobre estas cuestiones que se llevan a cabo en el ámbito educativo, es sumamente importante poder generar y poder fomentar una cultura de la autoevaluación, tanto entre los docentes como en las instituciones educativas. En este sentido, el objetivo concreto de esta autoevaluación o de la cultura de la autoevaluación tiene que ver con identificar y corregir esas prácticas que se producen para poder ir contribuyendo a disminuir esas desigualdades. ¿Cómo hacemos para poder pensar en hasta qué punto las prácticas pedagógicas que generamos tienden a invisibilizar estas desigualdades existentes? Entonces, la autoevaluación permite mayor criticidad y corregir justamente estas prácticas que tienden a negar estas variables que son tan importantes
de desarrollar de forma crítica en el aula. Con respecto a la segunda dimensión, es decir, la dimensión de la justicia social, la del reconocimiento, si pensamos específicamente en esta dimensión, pensamos que el reconocimiento lo que busca específicamente, concretamente, es buscar la igualdad basada en el reconocimiento humanitario del derecho de cada individuo en función de sus necesidades y diferencias, como plantea Garrafa. Ahora, hay algo que me parece que en este planteo de Garrafa es sumamente importante, que está dentro de este recuadro. En concreto, es que las personas y las poblaciones desiguales deben ser tratadas de manera desigual y compensatoria, para que puedan acceder justamente a los mismos derechos. Ahora, para pensar por ahí esa frase y que se entienda un poco más, comparto este gráfico, que es un gráfico muy popular en las redes, seguramente ya lo han visto. Esto nos va a permitir pensar de forma un poco más clara cómo se dan las diferencias en relación a la situación de desigualdad y a las respuestas que se pueden dar pedagógicamente respecto a esta desigualdad. Entonces, lo que plantea este grafiquito, que nos permite volver un poco más concreto lo que estamos planteando, es frente a una situación de desigualdad podemos tomar tres posturas o adoptar tres resoluciones posibles. La primera de ellas se centra en, bueno, frente a la desigualdad le doy a todos lo mismo, porque mi objetivo es promover la igualdad. Y ahí estamos dentro del primer enfoque, les doy a los dos la misma escalerita, solo que uno sigue sin poder acceder a las manzanas en ese caso. El segundo enfoque, que es el de la equidad, tiende a dar a cada cual lo que merece. Si vemos ahí en el gráfico, vemos que se le da una escalera más alta justamente al niño que tenía la escalera baja y que seguía sin acceder a las manzanas. En este caso, no es que esté mal, porque creo que dentro de las medidas que uno puede tomar de forma individual, es una medida válida, en todo caso, es una medida válida porque tiende a dar a cada cual lo que le corresponde, ¿sí? Ahora, lo que no hace es mejorar las condiciones para aquellos que no están siendo vistos por esta situación, ¿no? Para aquellos que no tienen a alguien que responda de forma equitativa hacia ellos. Entonces, la última esfera, que es en la que nos situamos en este conversatorio, se sitúa o trata de mencionar la importancia de la justicia. Ahora, la tercera respuesta acá frente a la desigualdad es arreglar el sistema. No es generar una escalera más alta, no es generar ningún paliativo particular, sino justamente arreglar y mejorar el sistema para que todos tengan un acceso justo, igualdad de oportunidades para poder acceder cuando tengan ganas de hacerlo. Entonces, para esto es imprescindible adoptar un enfoque que sea decolonial, que sea intercultural, que tenga perspectiva ambiental, que sea inclusivo, que tenga perspectiva de género, y también la formación continua y la corresponsabilidad que tenemos que tener todos los docentes con respecto a la alteridad, con respecto a ese otro que está frente a mí, con respecto a la necesidad que el otro tiene y a la situación específica que está atravesando a esa persona. Entonces, el marco de justicia social me permite poder tener una mirada mucho más crítica y reflexiva respecto a esta situación. En este sentido, ahora pensando concretamente en lo que es la educación sexual integral. La educación sexual integral la podemos pensar como una esfera que es integral y que es transversal. Acá en Argentina hay una ley de educación sexual integral que está legislada desde el año 2006, que es la 26.150. Esta ley es muy importante porque se plantea como un derecho para todos los niños y adolescentes y atraviesa todas las áreas del sistema educativo en todos los niveles obligatorios. Y lo importante de esta área es que incluye aspectos no solo biológicos, sino también psicológicos, sociales, afectivos y éticos en materia de sexualidad. En particular, lo que hace es analizar 4 esferas o 4 aspectos conceptuales que son eje de esta ley. En primer lugar, y según el nivel educativo en el que se encuentre, hay una profundización distinta, pero plantea lo que es el cuidado del propio cuerpo, la valoración de las propias emociones y los sentimientos, y esa forma de autocomprender los aspectos personales, interpersonales.
el reconocimiento de la perspectiva de género. También está como cuarta esfera el respeto por la diversidad. Y finalmente también está el ejercicio de los derechos concernientes a la sexualidad. Esta ley en Argentina es sumamente importante y se genera cada vez más conciencia sobre la importancia de incorporarla en todos los ámbitos disciplinares. Ahora, pensando el eje del reconocimiento, ahora concretamente dentro de lo que es el ámbito de lo que es la discapacidad. Habíamos mencionado que la discapacidad seguía en algún punto siendo vista como una cuestión medio capacitista, rehabilitatoria. Lo que podemos mencionar de esto es que en este momento histórico nosotros nos encontramos frente a una conquista importante, que es haber logrado, como plantea Agustina Palacios, que es quien desarrolla esta conceptualización, dentro de lo que es un modelo social. Estamos dentro de un modelo social, pero históricamente se ha pasado por distintos tipos de modelos, ¿no? Respecto a cómo se ve a la discapacidad. Se pasó de un modelo de la prescindencia a un modelo médico rehabilitador, y actualmente, como recién mencioné, estamos en este modelo social. El modelo de la prescindencia tenía esa característica de ver a las personas con discapacidad como personas que no tenían ningún valor y que eran desechables. También fueron usadas como bufones en la edad, esto ocurrió en la edad antigua. En la edad media eran más empleados como bufones, eran condenados a la mendicidad, perdón, y lo que generaban es acá una mirada que tenía que ver con que estas personas no tenían ninguna función social. Ahora, con el avance de la medicina, lo que se produce es empezar a tratar de lograr que la medicina corrija a estas personas, ¿no? Que les dé ciertas prácticas rehabilitatorias, que las normalice en última instancia. Y ahí entramos en ese segundo modelo, que es el modelo médico rehabilitador, que lo que busca es esto, ¿no? Es buscar desde la medicina rehabilitar, normalizar a la persona, y lo que se usan son categorías que tienen que ver justamente con capacidades diferentes, necesidades educativas especiales. Y lo que hacen es considerar que en relación a esa etiqueta de discapacidad se puede clasificar a las personas, y esa etiqueta finalmente lo que termina haciendo es determinar sus vidas, determinar su trabajo, determinar su educación, la capacidad jurídica y política de esas personas, la toma de decisiones. Entonces, finalmente, según el grado de normalización que la persona logre, es el grado de acceso a los derechos que va a tener. Finalmente, en este último modelo, que es en el que nos situamos, que es el modelo social, es sumamente importante porque lo que plantea concretamente este modelo es que no es un problema de la persona la discapacidad, no niega la discapacidad, o sea, no niega la deficiencia de la persona. Uno puede tener una deficiencia concreta. Ahora, lo cierto para este modelo es que esa deficiencia es tal cuando entra en juego con un contexto social que no tiene respuestas para esa discapacidad. Es decir, cuando el contexto social funciona como una barrera para que yo pueda acceder a mis derechos. Entonces, independientemente de esa imposibilidad que yo tenga, lo que me discapacita es el entorno para este modelo. Entonces, acá surge la discapacidad en la interacción de la persona con su entorno. Este modelo propone remover esas barreras para poder lograr una plena inclusión y también la participación de todos. En este sentido, es responsabilidad de toda la sociedad disminuir esas barreras que obstaculizan la participación y la autonomía de las personas que tienen alguna discapacidad concreta. Bien, concretamente, ahora situándonos, estos grafiquitos sirven para poder pensar de forma concreta lo que estuvimos planteando respecto de este paralelo que hicimos evolutivo histórico de los distintos modelos de discapacidad y cómo funcionaban en el ámbito educativo. Acá podemos ver que la educación especial siempre ha ido configurando distintas modalidades de atención en relación a esa conceptualización que se tiene sobre las personas con discapacidad. Ha pasado de tener un modelo que es exclusor, inicialmente, exclusor de esas diferencias, en donde todo aquel que es considerado diferente a la norma es socialmente excluido. Acá todavía no existe la escuela especial como tal, acá la persona es excluida de la sociedad, estábamos hablando del modelo de prescindencia. Ahora, dentro de lo que es ese modelo de segregación, tiene un correlato, una vinculación con el surgimiento de las escuelas especiales, en donde
las personas distintas, las personas diferentes, las que presentan discapacidad, forman parte de un subgrupo, de un colectivo alterno, separado, alejado, en una institución diferente. Ahora, dentro de lo que es el enfoque, o el tercer enfoque, el que vino más tarde, que es el de la integración, que se vincula un poco con este modelo médico, lo que se busca es que esas personas con discapacidad puedan participar de los contextos, digamos, normales para este enfoque, ¿no? Porque el objetivo es que las personas que tienen discapacidad en ese contacto con la persona normal tiendan a contagiarse y a normalizarse, ¿no? Entonces estos enfoques tienen mucha vinculación con los modelos que habíamos mencionado antes. Ahora, actualmente, que es el modelo, que es una superación, evidentemente, de los modelos que venimos describiendo, es el modelo que trata de dar respuesta a esto, que es el modelo de la inclusión, que busca respetar las características personales y la diversidad humana, y que convierte a esas diferencias individuales como un valor intrínseco de la persona, que es lo que venimos planteando dentro de lo que es el enfoque de la justicia del reconocimiento, la importancia de reconocer que la persona tiene derecho a hacerse cargo de ser como es y no tener que ajustarse justamente a ninguna norma ni ser normalizado. Nosotros en esta presentación reivindicamos justamente la importancia de adoptar un enfoque educativo inclusivo desde lo que es el modelo social. En Argentina tenemos la Ley de Educación Nacional, que es la ley base, que es la 26.206 del año 2006, y acá se plantea justamente la importancia de promover la inclusión educativa, que puedan estas personas con discapacidad acceder a la educación en las escuelas comunes. Y lo importante acá es que a estas personas se les dan los apoyos que necesitan para poder participar en igualdad de condiciones, para poder acceder a la educación y para que puedan participar y desarrollar su autonomía. Es importante, entonces, en este sentido, reivindicar el modelo social, es importante naturalizar el capacitismo y también proponer el abordaje inclusivo integral de distintas formas de sentir y pensar que no reduzcan la formación justamente a un enfoque totalmente capacitista, intelectualista y que permitan la participación de todo tipo de diversidades. Finalmente, pensando en el eje del reconocimiento, también es importante pensar específicamente en valorizar la diversidad cultural en la educación. Acá yo traje, bueno, parece ser mucho texto, pero lo importante de esto es que en general hay muchos conceptos que tienden a usarse como sinónimos. Por ejemplo, la multiculturalidad, la pluriculturalidad, la interculturalidad, y la verdad es que el trasfondo conceptual de estos conceptos no es el mismo. Entonces es sumamente importante hacer una distinción para que entendamos por qué abogamos por un sistema o un enfoque que sea intercultural o de diálogo intercultural y no de los otros dos tipos, y no uno multicultural, por ejemplo. Cuando hablamos de un enfoque multicultural, lo que estamos haciendo es plantear un enfoque que sí reconoce que hay distintas culturas dentro de un espacio social determinado. Ahora, lo que no busca este enfoque multicultural, más allá de reconocer que sí existen diversidades culturales, es que estas diversidades culturales tengan una relación entre sí. Por otra parte, además de no promover una relación entre estas culturas, estas diversidades culturales, tiende generalmente a segregar, a sectorizar las culturas espacialmente. Y por otra parte, también conlleva a que la cultura que tiende a ser la hegemónica sienta que tiene el derecho, desde el relativismo cultural, ¿no?, a pensar o a definir cuáles son las necesidades o las características de las otras culturas. Entonces acá hay una asimetría muy grande que no tiende a ser resuelta y que no se busca justamente resolver, porque lo que se hace es una delimitación y una segregación de culturas sin conexión entre sí. La pluriculturalidad, que es como se autodenomina nuestro país, Argentina, en la Constitución Nacional, tiende a pensar la diversidad cultural entendiendo justamente que hay varias culturas en un mismo espacio territorial, aunque no busca específicamente que haya una interrelación equitativa. Las reconoce, sabe que cohabitan, las entiende como parte de un territorio, pero no se busca partir de un diálogo entre estas culturas diversas.
Finalmente, la postura en la que nosotros nos centramos, que es la de la interculturalidad, sí alude específicamente a un intercambio que busca ser equitativo, no es ingenuo porque entiende muy bien la asimetría de poder entre las distintas culturas, atiende a reconocer específicamente que entre las culturas no hay una base de igualdad, pero sí apunta a tratar de disminuir estas asimetrías. Busca que estas interacciones se produzcan desde las asimetrías, entendiendo como punto de partida las asimetrías, pero asimismo busca que las instituciones que las limitan funcionen como base para institucionalizar el diálogo y disminuir estas asimetrías presentes, ¿no? Por otra parte, también la interculturalidad lo que pretende es generar una propuesta de diálogo, generar un intercambio que promueva la complementariedad en la construcción de saberes entre las distintas culturas. Específicamente, en el caso de Argentina, nosotros tenemos dentro de la ley nacional que mencioné recién, como había dicho, tenemos una mención sobre la importancia de la educación intercultural bilingüe, en la Ley de Educación Provincial de Buenos Aires también, se habla sobre lo que es la interculturalidad. De todas maneras, como habíamos mencionado, no es algo que se esté llevando a cabo de forma clara, no en la provincia de Buenos Aires, sí en algunas provincias del norte de Argentina y en algunas provincias como Neuquén hay bastantes desarrollos, pero no en la provincia de Buenos Aires. Bien, por último, pensando en las propuestas decoloniales geosituadas vinculadas a la dimensión de la justicia social de la representación, me parece importante pensar en que las instituciones educativas formales y no formales deben involucrar a la comunidad y a las familias en el proceso educativo para poder construir un entorno de aprendizaje que apoye y que refleje las necesidades y las aspiraciones de todos los estudiantes. Parece que esto es sumamente importante, pensar en cómo hacemos para crear comunidad, para generar dentro del ámbito educativo, tanto formal como no formal, la participación, la construcción de un entorno en donde las familias puedan justamente tener una voz, cómo las involucramos. Por otra parte, también es importante, dentro de la participación, dentro de este tercer eje de la justicia social, pensar en cómo hacemos para promover colaboraciones comunitarias, para poder educar en el desarrollo sostenible. Es sumamente importante generar conciencia dentro de lo que es el desarrollo ambiental y también es importante hacerlo también extensivo a las comunidades. Y por último, pensando en la importancia de lo que veníamos planteando recién, desde el enfoque de la interculturalidad y sobre todo desde el diálogo intercultural, la importancia de institucionalizar la participación comunitaria y las representaciones de todas estas culturas en la toma de decisiones culturales y ambientales. Bien, acá en este caso lo que hago es mencionar específicamente, mostrar el caso de la construcción del diseño curricular que se está construyendo en la provincia de Buenos Aires, que es en donde yo vivo. En este caso estamos observando los componentes del marco político-pedagógico del diseño curricular del nivel educativo inicial, que es el primero que se gestó hace 2 años ya, y que se están en este momento constituyendo el resto de los niveles educativos en este momento. Lo que me interesa o lo que me parece importante ver o visibilizar dentro de lo que es este marco político en particular es la inclusión de estas variables que estuvimos mencionando hasta ahora. Está la inclusión de la variable de la interculturalidad, ahí en el punto 1.2. También está la inclusión de la variable de la educación sexual integral, como algo que tiene que ser transversal e integral en la formación de los sujetos de la educación. También está la educación ambiental integral y finalmente está la inclusión educativa con una mirada compartida y un horizonte común. Estos 4 aspectos que estuvimos mencionando son parte de esta propuesta educativa de este diseño curricular, así que me parece sumamente importante ver que ya se empieza a visibilizar como una necesidad dentro de estos enfoques educativos. Bien, ahora ya cerrando porque ya estamos medio sobre el horario, me parece oportuno pensar en cuáles son los desafíos que aún tenemos adelante frente a las estructuras coloniales y eurocéntricas en educación, los docentes.
Me parece que los docentes y a nivel educativo también es importante pensar en formas para poder descolonizar este currículum. Es decir, generar espacios de crítica a este conocimiento hegemónico y a esta construcción de conocimiento geosituado. ¿Cómo hacemos para poder propiciar esa construcción de conocimiento geosituado? En segunda instancia, me parece sumamente importante promover el reconocimiento a la diversidad cultural. Para poder promover el reconocimiento de la diversidad cultural es fundamental, en primer orden, centrarnos dentro de lo que es la formación docente, que la formación docente tenga conocimiento justamente sobre estos enfoques. Por otra parte, también en los discursos educativos, que empiece a formar parte de los discursos la importancia de reconocer estas diversidades. Y finalmente también en las capacitaciones docentes, sobre todo de los docentes que están en ejercicio. Si bien muchos están recibidos y están trabajando hace muchos años, es muy importante que empiecen a recibir capacitaciones sobre estos enfoques. En tercer lugar, la equidad en el acceso, permanencia y egreso de todos los estudiantes tiene que ser un desafío y una medida importantísima a considerar. La cuarta cuestión, o el cuarto aspecto, tiene que ver con la formación docente, que tenga un carácter decolonial, intercultural, con perspectiva ambiental, inclusiva y de género. El quinto aspecto, que es las políticas educativas y los marcos normativos decoloniales con enfoque de justicia social y de género, que se centren justamente en la necesidad de poder construir esa mirada de cuidado del otro, asegurando que las decisiones consideren el impacto que van a tener en los estudiantes migrantes, en los estudiantes vulnerables. Entonces es sumamente importante que no solo estemos planteando de qué hacemos en la comunidad educativa, sino que las políticas educativas den respuesta y marco normativo justamente a este tipo de praxis educativas transformadoras. Y finalmente, el desafío global y local de poder promover la participación comunitaria de forma institucionalizada dentro de los ámbitos educativos para que todas las culturas puedan participar y puedan generar intercambios para poder contribuir a estas reformulaciones, no solo de las prácticas educativas concretas en territorio, en las instituciones, sino también en las reformulaciones de los planes de estudio. Bueno, ya cerrando, pensando en la reflexión final, me parece que en nuestras manos como educadores tenemos el poder de transformar vidas, de derribar barreras y de construir puentes hacia un futuro donde cada estudiante, sin importar su origen, identidad o circunstancia, tenga la oportunidad de brillar. No subestimemos el impacto de nuestras acciones, que nuestras acciones pueden tener. La justicia social en la educación no es solo un ideal, es una responsabilidad que todos debemos asumir con pasión, valentía y convicción. Bueno, muchas gracias por su atención y abrimos el espacio para preguntas y discusiones. No, Cintia, muchísimas gracias a vos por la presentación. Y antes de darle la palabra a Vladimir para que platique un poquito contigo y te realice algunas preguntas, comentarles a quienes nos están viendo, si es que llegaron hace poquito, si es que por repente el feed les recomendó el vídeo y se quedaron, que si no han visto todo el vídeo, vayan directamente a nuestra playlist una vez que termine, para que puedan ver todo el vídeo de, bueno, toda la conferencia de Cintia, y asimismo también puedan ver la conferencia previa y también se enteren de otros seminarios y actividades que tenemos. También comentarles, aprovechando la publicidad y antes igual de darle la palabra aquí al buen Vladimir, que la siguiente semana a las 12 horas de la Ciudad de México repetimos con la tercera sesión de Praxis, repetimos a Praxis con la siguiente sesión, en la cual, bueno, Vladimir, que es con el que ahorita va a estar platicando Cintia, nos hablará sobre la necesidad de una educación filosófica como herramienta para el pensamiento crítico. Así que, bueno, ahí estamos con la publicidad. Doy la palabra al buen Vladimir. Platican ahorita ustedes dos. También antes de que comience Vladimir, recordarles que nos pueden hacer preguntas, mándanos en los comentarios, ya sea en YouTube, ya sea en Twitch, ya sea a través de X o incluso a través de TikTok, para que nosotros, después de que termine la tertulia ahí con el buen Vladimir, bueno, podamos formularles algunas preguntas también a Cintia. Así que, Vladimir, todo tuyo. Listo, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Cintia. Mira, has tocado temas fundamentales. Yo creo que has hecho toda una radiografía, si bien es cierto, desde Argentina, gran parte, pero es una radiografía básicamente latinoamericana, ¿ya? En Latinoamérica creo yo de que estamos con un común denominador, muy aparte de la cordillera de los Andes que cruza todo, creo que también en el ámbito social, educativo,
político, económico, creo que también vamos por esa misma línea, ¿no? O sea, y es bastante chocante porque, como tú bien lo mencionabas al inicio, esta colonialidad, estos, ¿no?, otros tres enfoques, la colonialidad del ser, del saber, del poder, ¿no? Estas posibilidades que hay, que se generan y que se gestan, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta, así como para ir calentando motores, ¿no? Frente a estos primeros aspectos, y es que tú consideras que estos modelos de colonialidad que tú has mencionado, ¿no?, siguen vigentes hoy, sobre todo en América Latina, o sea, y de qué forma siguen vigentes y cómo se pueden afrontar desde una praxis educativa, desde el aula de clases, ¿no?, desde el maestro que de pronto muchas veces está solo y no tiene apoyo del gobierno, porque el gobierno dicta otras medidas y el docente está en esta disyuntiva. ¿Qué consideras tú? Bueno, gracias Vladimir por la pregunta y creo que sí, que es como vos planteás, estos aspectos son comunes a Latinoamérica. Me sitúo en Argentina, pero estoy muy segura de que muchos nos sentimos reflejados por estas problemáticas que son tan comunes y que, bueno, obviamente la colonialidad nos afecta a todos en distintos grados, pero de la misma manera. Ya el enfoque lo plantea, ha logrado justamente ser muy descriptivo sobre esto y me parece que estos enfoques siguen siendo vigentes, ¿no? Entender la colonialidad, tanto del ser, del saber y del poder, como parte cotidiana de nuestra praxis y como parte de cómo seguimos funcionando, de cómo seguimos viéndonos y cómo necesitamos vernos en el reflejo europeo y cómo descartamos nuestras construcciones epistémicas, cómo consideramos justamente que tienen menos valor o que pueden ser reducibles a la categoría de folclore, ¿no? Planteamos acá en Argentina. Entonces, es sumamente importante, es absolutamente vigente y creo que el hacer visibilizar justamente estas prácticas coloniales, las formas en las que opera la colonialidad sobre nuestras formas de comprender el mundo y sobre las formas que nosotros también tenemos para cómo nos vinculamos con los demás y cómo nos vinculamos justamente con las poblaciones indígenas, con las poblaciones migrantes, nos permiten tener una mirada mucho más crítica, una mirada que busque descolonizar en última instancia lo que nosotros efectuamos, cómo vivimos nuestro accionar. Y sobre todo cuando nos pensamos en el plano pedagógico, es sumamente importante porque esas violencias epistémicas o violencias simbólicas que desarrollaba Bourdieu en algún momento no son alejadas si las pensamos desde estas categorías de la colonialidad en el ámbito latinoamericano, ¿no? Es sumamente importante, considero, tener una mirada crítica, incluir estos aspectos tan ricos, tan importantes, tan surgidos en nuestras tierras, ¿no?, tan geosituados, tan que describen nuestras formas de vida, que nos permiten justamente responder de forma mucho más seria a las necesidades de nuestros estudiantes y a mejorar nuestra calidad educativa, sin tratar de ser espejo de otros saberes, de otras epistemes que las hemos adquirido, las hemos adoptado por una cuestión histórica, una cuestión justamente educativa, porque todos los sistemas educativos se han constituido a partir de esta mirada hegemónica, de esta mirada occidentalizada sobre lo que era válido educativamente. Me parece que es importante empezar a construir nuestras propias culturas, nuestros propios saberes, reivindicarlos, darles lugar en las escuelas, darle lugar en las aulas, y llevarlos a cabo a partir de justamente la inclusión de estas participaciones, la institucionalización del diálogo intercultural como forma base para poder entrar en contacto y construir lo que nosotros consideramos culturalmente válido, ¿no? Despojarnos de esa mirada totalmente occidentalizada sobre lo que son nuestros saberes y empezar a construir lo propio, reivindicar lo propio, mirar un poco más lo que somos, nuestro modo de estar. Sí, mira, has mencionado esto último que me parece también muy interesante, ¿no? O sea, reivindicar lo propio. Y tocaste a Paulo Freire, ¿no? En un aspecto tocaste a Paulo Freire. Yo creo que considero de que Paulo Freire también está presente, aún vivo todavía en nuestra Latinoamérica, sobre todo a pesar de haber sido un pedagogo y filósofo brasileño. Considero de que recorrió gran parte del globo, por así decirlo, viendo también las injusticias sociales, ¿no? Entre ellos tenemos ahí pues libros que Cartas a quien pretende enseñar,
¿no? La pedagogía del oprimido creo que es el más sonado, ¿no? Entre otros. Pero también habías hablado acerca de las desigualdades en la educación. ¿Tú crees que, digamos, las desigualdades, para buscar una igualdad, porque hablando de desigualdades siempre buscamos de alguna manera que haya en algún punto, que haya un nexo entre la igualdad, es decir, que haya igualdades dentro de la educación. Sabemos que hay grandes desigualdades, grandes brechas, ¿no? Entre ellas podemos mencionar las económicas, políticas, pero ¿consideras tú de que en algún punto o qué es necesario para poder luchar contra esas desigualdades que hoy por hoy reinan en nuestra Latinoamérica? Considero que parte de, bueno, de lo que fui planteando se estructura en relación un poco a esta pregunta que vos haces, Vladimir. Para poder, yo no creo que uno pueda disolver efectivamente dentro del marco de un sistema capitalista las desigualdades de base. Lo que sí considero es que lo que podemos hacer es mejorar los sistemas para volverlos un poco más justos. Y en este sentido me parece que la justicia social como conceptualización y como forma de poder abordar la realidad, entender la importancia de abordar el aspecto de la justicia redistributiva como base, el reconocimiento de los reclamos culturales específicos de cada uno de los sectores en relación a las necesidades que les son propias, ¿no? Y no imponer lo que uno considera como si fuese el multiculturalismo, que uno puede llegar a hablar de lo que el otro necesita, ¿no? En ese sentido, ser respetuoso de la necesidad del otro, aprender a escuchar, aprender a dar el espacio. Y para eso me parece que la tercera perspectiva que plantea este enfoque, que es el de la justicia participativa o de la representación, en donde se habilitan canales de participación para que se pueda para que todos los sectores tengan acceso a la voz y sobre todo, más allá de la voz, a la toma de decisiones políticas, que es lo importante en última instancia, porque la única forma de poder generar transformaciones en el aspecto base es para la participación política, ¿no? Y las instituciones educativas no están alejadas de esto. Lo que nosotros hacemos también, en última instancia, la toma de decisiones pedagógicas, si uno las impone de forma violenta sobre los estudiantes, sin pensar en las necesidades que el otro tiene, en la situación que el estudiante atraviesa, desde el planteo, desde la situación económica, desde la situacionalidad básica, perteneciente a alguno de estos distintos movimientos que fui mencionando, ¿no? Pienso en las discapacidades, pienso en los colectivos discriminados racialmente, ¿no? O en las comunidades LGTBIQ, en los movimientos feministas. Si uno se pone a pensar en las necesidades que le son propias, evidentemente uno no puede definir e imponer miradas que sean homogeneizadoras y respuestas homogeneizadoras. Entonces, además de reconocer, hay que aprender a escuchar y hay que abrir los espacios de intercambio, hay que habilitar el diálogo, hay que ser respetuosos sobre estos aspectos y que la toma de decisiones sea un aspecto colectivo, ¿no? Una ampliación política importante dentro de los no solo de las instituciones, sino también me parece que es importante a nivel social. Mira, que es importante justo también lo que estás mencionando, ¿no? Estas relaciones de colectivos, de cómo nosotros tenemos esa relación con los colectivos y sobre todo también esta reivindicación también de nosotros como ciudadanos, como personas, de reconocer nuestro contexto, ¿no? Vuelvo nuevamente, disculpa, quizás a Freire, que decía, es importante, ¿no? Educar pues al alumno en el contexto en que se encuentra, no fuera de él, ¿no? Y creo yo que también pasa, y ha pasado por este elemento que creo que ha dañado muchísimo en algún momento de la historia, pero todavía sigue dañando con la represión que hubo del pensamiento freiriano posteriormente a la toma del poder pues de Bolsonaro, ¿no? Que trató de un poco de deslegitimizar, eliminar, ¿no? Pero sabemos muy bien el trabajo de Freire frente al analfabetismo, ¿no? Mi pregunta, bueno, una pregunta quizás pequeña, dice, ¿no consideras que Freire tuvo un punto inicial respecto a este punto, de decir que ya sabemos que sí, que hay un punto inicial, pero ¿qué pudo haber faltado en Freire, en Paulo Freire, para llegar más allá de donde llegó frente al analfabetismo que ella había pues impulsado a que se vaya desapareciendo con la educación, ¿no? Que es un arma
política, como él mismo lo había mencionado, ¿no? Sí, es una pregunta que parece simple, pero es muy compleja, porque evidentemente pensar en qué le faltó a esa propuesta, si la pensamos como planteé hoy dentro de lo que es el marco de las pedagogías, de las corrientes críticas, ya se centra dentro de lo que es una propuesta crítica propositiva. Su propuesta es la liberación, la criticidad, generar mediante lo que es el diálogo amoroso con los estudiantes, la posibilidad de liberarlos, la alfabetización como herramienta política clave para que cada cual pueda resignificar el entorno en el que está, ¿no? Y aprender desde ahí a emplear la palabra y a darle el valor significativo que la palabra tiene, y desde ahí la transformación política. Creo que sí es muy importante, creo que cada movimiento pedagógico tiene que ser leído en su contexto, y como aproximación fue fundamental, creo que para los movimientos que siguieron después, incluso para la decolonialidad en particular, porque cuando hablamos de la importancia de poder agenciar políticamente, cuando hablamos de lo que es la colonialidad del poder, y estamos hablando, bueno, ¿cómo hacemos para que estas personas puedan, colonialidad del poder y colonialidad del saber, cómo hacemos para que estas personas puedan participar de la toma de decisiones desde sus epistemes? Es decir, ahí están los dos tipos de colonialidad, cómo hacemos para quebrar esas formas. Estamos pensando justamente que la forma inicial es, en este sentido, la herramienta freiriana, ¿no? El diálogo. ¿Cómo hacemos? Bueno, lo hacemos en primera instancia habilitando las instituciones, institucionalizando en primer orden el diálogo como forma de respuesta y como primera base de acuerdos. Me parece que en ese sentido Freire sigue estando vivo, y creo que independientemente de que en el contexto geosituado en el que se planteó su propuesta no hubo una transformación absoluta de los esquemas, estamos lidiando con sistemas económico-políticos que, bueno, ejercen obviamente sus resistencias, ¿no? a este tipo de transformaciones pedagógicas. Ahora, me parece muy importante que dentro de lo que está a nuestro alcance como educadores es habilitar las posibilidades de que todos vivamos o convivamos de una forma mucho más, no solo armónica, sino respetuosa, más diversa, más amplia y más justa, y más democratizante, ¿no? Que entonces, en este sentido, creo que retomar la perspectiva dialógica de Freire nos habilita a poder propiciar estos escenarios dialógicos, poder generar formas de encuentro. Creo que el diálogo es la mejor forma de encuentro para todo lo que siga. Así que, independientemente de esa propuesta, creo que se visibiliza la mirada freiriana en todo lo que nosotros estamos planteando. Creo que sigue estando absolutamente vivo en lo que planteamos, sobre todo hoy, y en las propuestas educativas que buscan transformar, ¿no? El punto de encuentro siempre es el diálogo. Efectivamente, lo has mencionado, el punto de encuentro es el diálogo, ¿no? Rompiendo el diálogo, creo que se rompen mucho inclusive las relaciones, no solamente amicales, sino todo, ¿no? Y lo estamos viendo, lo estamos presenciando, creo que a nivel mundial, ¿no? O sea, la falta de diálogo conlleva las guerras, la falta de diálogo conlleva pues a malas interpretaciones, a invasiones, etcétera. Lo vemos en Europa, lo vemos ahorita en el conflicto en el Medio Oriente, o sea, lo vemos en muchos lados, ¿no? La falta de diálogo incluye la represión también, creo yo, de que, volviendo ya al país, a tu realidad, ¿no? De Argentina, también hay una falta de diálogo que es también bastante evidente, creo yo, ¿no? Acerca de que el gobierno, pues de alguna u otra manera, pues ha tratado de sacar presupuestos, ha tratado, digamos, de invadir, ¿no? O de restar, mejor dicho, el ámbito intelectual, sobre todo en la parte académica, las universidades, recortando presupuestos, recortando muchos elementos que son claves, sobre todo en el avance educativo de un país, y que son necesarios, y que se podría tomar también como parte de una injusticia social que se está haciendo, a pesar de que de pronto cuando todos están en campaña, como todo político, dicen, no, voy a apostar por la educación, voy a apostar por el pueblo. Sin embargo, cuando ya tenemos el poder en las manos, nos olvidamos ¿no? de esos ideales iniciales, porque al final tengo que pagar cuentas, ¿no? O sea, tengo que pagar favores, ¿no? ¿Cómo lo ves tú ahí, hablando un poco acerca de esta justicia social? Bueno, Argentina es un capítulo, es un libro aparte, ¿no? Pensar, sobre todo en este contexto político,
las situaciones de injusticia en Argentina es muy complejo de analizar porque son muchas las esferas en las que estamos siendo justamente golpeados. Y como bien mencionaste, Vladimir, la educación es parte de ello, las jubilaciones es parte de ello, el cerrar hospitales o de financiar hospitales de salud mental con la importancia que en este contexto histórico, social, político tiene la salud mental, destruir esos ámbitos, ¿no? Y sobre todo de financiar lo más importante que tenemos como para poder desarrollar justamente todas estas formas de transformar la realidad, que son los ámbitos educativos universitarios, apuntan justamente a destruir nuestra forma de desarrollo. Cualquier país sin educación no tiene ninguna posibilidad de perdurar, de poder generar cambios ni transformaciones de ninguna orden, ¿no? Además de generar justamente colateralmente la huida, ¿no? de esas personas con formación hacia otros países y con lo difícil que después resulta repatriar esas personas que fueron formadas en estos países. Y con el impacto que va a tener esto en el futuro reciente, en el cuatrimestre que viene, en el próximo año, con un desfinanciamiento tan terrible para poder sostener justamente las cátedras abiertas, para poder sostener las universidades. Realmente estamos en una situación suficientemente aterradora, ¿no? Es muy crítica y es muy alienante también porque más allá de nuestra criticidad y de la necesidad de transformar los espacios en los que estamos, la financiación es la base, bueno, es como estamos planteando justo en esta charla, ¿no? En este conversatorio. La redistribución económica y la financiación de la educación es la base justamente inicial de todo movimiento y de todo lo que implique a poder reconocer un modelo de justicia social. Sin redistribución económica no hay justicia social posible. No podemos desprender incluso todas las esferas que fuimos trabajando acá, lo que es el reconocimiento, lo que es la participación sin financiamiento. Entonces estamos como bastante cercenados, estamos en una situación muy crítica como país respecto a estas decisiones, a estas imposiciones tan violentas con las políticas de Milei. Muy bien, Cintia. Bueno, ahora doy pase a Miguel. Hola, Miguel. ¿Qué tal? No, pues muchísimas gracias a los dos, antes que nada, por las preguntas. Gracias, Vladimir, por el tipo de preguntas que formulas. Al final es un tema que también no solo Vladimir domina, sino todo el grupo de investigación. Y matizando un poquito, contextualizando un poquito, además de haberles hecho la publicidad de que el buen Vladimir estará la siguiente semana en una tercera edición de Praxis, para este 28 de octubre, el grupo de investigación completito, Cintia, Vladimir, Camilo también, que bueno, ya ahorita está fuera del aire, y Alessandra, que bueno, también la tenemos tras bambalinas, van a platicarnos sobre filosofía práctica en la educación, de la teoría a la práctica reflexiva, dentro del marco de la Prefiloconf. De hecho, ellos inauguran esa semana, del 28 al 31 de octubre, son 4 días consecutivos de conferencias con nuestros 4 grupos de investigación. Gramsci pues inaugura esta Prefiloconf, anticipando lo que es la Filocom, que es el evento magno de filosofía en la red, el evento donde celebramos a la filosofía en lo general, del 11 al 15 de noviembre. Para ello, bueno, tenemos dos preguntas del público, mi querida Cintia. La primera, igual, bueno, dejamos tantito a Vladimir del escenario, ahorita retoma antes de finalizar. La primera nos pregunta Juan Mariano Arango, un saludote, Juan, muchísimas gracias siempre por estar acá con nosotros. El comentario es: interesante ver la ausencia de educación como catastrófico, pero vale la pena preguntarse hasta qué punto la educación de baja calidad es tanto o quizá más destructiva que la ausencia de la misma. Ahora sí que es mejor no tener o medio tener. ¿Cómo ves tú ahí, Cintia? Bueno, no, considero que siempre es mejor poco que nada. Pero bueno, no, aún así creo que nuestras formas de entender la educación y la formación que tenemos en la docencia argentina tiene mucho valor, independientemente del financiamiento que nosotros tenemos en el desarrollo de nuestras prácticas. Nosotros hacemos las cosas con mucha responsabilidad y no es que trabajamos más o menos en relación al salario que percibimos. Sí es cierto que
lo que conduce la falta de financiamiento es a que las personas tengan que estar trabajando de forma paralela en otros trabajos. Y lo que quita esto, en última instancia, no es tanto que uno no lo haga con el mayor de los compromisos y con la responsabilidad que corresponde, sino que justamente terminamos haciendo más trabajo de los que podemos asumir y de forma muy alienante, como diría Marx, ¿no? Entonces la alienación en este sentido lo que plantea es justamente pensar en las prácticas de una forma poco creativa, porque tenemos que destinar mucho más tiempo a otro tipo de eventos, ¿no? A otro tipo de trabajos para poder finalmente construir ese salario necesario que todo trabajador necesita, porque en última instancia no dejamos de ser trabajadores de la educación. Excelente, gracias Cintia. También, bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, saludamos nada más, nos manda saludos Mauricio Lévano. Entonces, bueno, un saludote de Mauricio desde YouTube. Gracias por vernos. También recordarles que si por algo van llegando aquí a la transmisión o tienen poquito en ella, la transmisión queda grabada en YouTube, así que no se preocupen. Terminando la grabación, inmediatamente pueden ir a nuestro canal y poder ver la transmisión completa. Y recordarles también, bueno, que estamos transmitiendo desde Twitch. Ahí también queda grabado por una temporada, por unos días. Estamos desde X y estamos desde TikTok, bueno, también para que nos puedan ahí acompañar. Camilo nos dejó una pregunta súper interesante. Camilo, parte del grupo de investigación. Bueno, además de felicitarte, Cintia, por la presentación profunda y el análisis tan completo que das de los problemas educativos. Y como bien decía Vladimir, aunque parece ser que solo lo matizas a la Argentina, pues al final del día estamos sin problemas y nos pega a todos, ¿no? O sea, el saco creo que nos queda a toda Latinoamérica en lo general. Y nos deja una pregunta, dice, ¿cómo podemos incentivar a los estudiantes a atreverse a aprender y superar a sus maestros como actitud educativa? Piensa en esta actitud, dice él, como el Sapreaude de Kant en su texto que es la ilustración. ¿Cómo moverles esta semillita entonces a los estudiantes de realmente el estudiante tiene que superar al maestro? Bueno, probablemente la forma en la que uno puede, no sé si generar que el estudiante supere al maestro, pero sí generar que el estudiante realmente se entusiasme y quiera participar de forma activa en la educación. Me parece que en primer orden uno tiene que ser un apasionado de lo que enseña. Si uno no transmite esa pasión por lo que hace, difícilmente pueda generar algo similar en los estudiantes que tiene. Y en segundo orden, me parece que es fundamental hacer partícipe a la persona dentro de ese proceso educativo, generar que eso que uno comparte, no imparte, sino que comparte cuando enseña, atraviese a la persona en su forma de comprender el mundo. Cuando uno hace o propicia las formas en las que el estudiante pueda ser atravesado por eso, desde su propia reflexión, desde su propia crítica y se hace parte de ese proceso educativo, no vuelve a participar de forma pasiva nunca más. Entonces creo que la semillita del interés tiene que ver, en primer lugar, con la pasión que uno puede llegar a compartir cuando uno está en el ámbito de la enseñanza y en segundo lugar, con esto, ¿no? La capacidad o la posibilidad de que la persona sea totalmente activa, el estudiante participe de forma totalmente activa en la propuesta, que se vea totalmente atravesado, que le permita pensar en otras cuestiones de su vida personal, hacer de la educación un mecanismo de transformación. Creo que esas son las cuestiones que tendríamos que incentivar cada vez que enseñamos. Excelente, Cintia. Pues antes de despedir, comentarles, bueno, está aquí el código, bueno, está aquí la página y del lado de Cintia, que está por allá, está un código QR, forma parte de la dinámica para el registro de su salida del seminario. Si ustedes se registraron previamente en Praxis, les pedimos porfis que así como registraron su entrada, registren su salida, para nosotros con ello poder hacer este macheo y al final, si participan en 3 de las 4 sesiones de Praxis, pues nos podamos expedirles su constancia de participación. Hoy te voy a meter en el escenario aquí a Vladimir. Vladimir, pues 2 cosotas ya para despedir. Vladimir como coordinador aquí del grupo de investigación y del seminario Praxis. La primera, que nos platiques un poco de qué va, que hagas ahora sí que autobombo a tu conferencia de la siguiente semana, que ya empezará a aparecer la publicidad en estos días para que ustedes estén pendientes. Recordarles que es a las 12 del mediodía, hora de Ciudad de México, en nuestro canal de YouTube.
en Twitch, en X y en TikTok, para que, bueno, en cualquiera de estas plataformas nos puedan acompañar. Y aprovechando también que nos platiques un poco así una pincelada muy leve de lo que podemos esperar de ustedes el próximo 28 de octubre en la conferencia, bueno, de PreFiloConf, en donde, bueno, participará todo el grupo de investigación. Así que, Vladimir, todo tuyo. Bien, Miguel Ángel. No me la he dejado difícil, pero miren, la próxima semana me toca a mí realizar este seminario de filosofía práctica y en ella voy a abordar básicamente la necesidad de una educación filosófica como herramienta para el pensamiento crítico. Sobre todo, pues, ante las diversas informaciones que nosotros podemos encontrar que se nos ponen como un imperativo nada más, pues ante los alumnos es importante nosotros repensar sobre esta necesidad que tenemos para poder pensar desde la filosofía y también para pensar desde el pensamiento crítico, hacer un análisis crítico que hoy por hoy pues se ve bastante mermado con todas las situaciones que nosotros vemos, entre ellas las fake news, que es la que tenemos más cerca a nosotros, y que es importante que como docentes, como personas naturales, no solamente docentes, tengamos ciertas herramientas también un poco para poder identificarlas, ¿no? Y sobre todo, pues, enseñar a nuestros estudiantes, ayudarles un poco, pues, a ver dónde está, ¿no? Estas cositas, como se puede decir, ¿no? Bueno, es un poco de lo que se va a tratar la próxima semana. Y bien, y ahora como grupo, nosotros básicamente nos vamos a enfocar, ¿no? A hacer todo un esbozo de lo que ha sido, pues, esta experiencia como praxis, ¿no? Sobre todo, pues, esbozando todas las diversidades que hemos podido encontrar, entre ellas las que va a tocar Cintia, va a tocar Alessandra, Camilo, ¿no? Entre todos vamos a ver, pues vamos a volcar cómo es que esta filosofía práctica, ¿no? La filosofía práctica de la educación, de la teoría de la práctica reflexiva, como ya lo está mencionando, lo estamos viendo en pantalla, ¿no? Vamos a ver esto, ¿no? Vamos a ver esto de cómo podemos llevar esta filosofía práctica a una práctica reflexiva, sobre todo. Hoy por hoy que es necesario reflexionar, sentarnos a reflexionar entre este mundo acelerado, en este mundo turbo dependiente que nos hace depender únicamente de la tecnología, pero como una extensión corporal, sino también hay que verla como una herramienta necesaria muchas veces para que nosotros podamos llegar, como ahora lo estamos haciendo, que es hacer filosofía en la red, filosofía que antes quizás estaba únicamente señalada a la academia, pues ahora es algo mucho más abierta, de manera que nos va a permitir un poco, pues, a reflexionar sobre este sentir, este yo, ¿no? dentro de esta practicidad. Y esto cómo también se traslada a las aulas, cómo se traslada, pues, al ámbito educativo. Eso básicamente. Excelente, Vladimir, pues muchísimas gracias. También, ya para finalizar, antes de hacerles el último anuncio, comentarles que tenemos, bueno, la revista Filosofía en la Red, es tu edición 5, acaba de salir hace poquito, entonces revista.filosofía en la Red es nuestra revista académica, es una revista indexada, una revista mucho más técnica de lo que pueden encontrar habitualmente en Filosofía en la Red, que es la plataforma de divulgación filosófica más grande de Hispanoamérica. Todos los días publicamos artículos nuevos, así que los invitamos también a que visiten filosofianlared.com. Y bueno, finalmente también comentarles que tenemos convocatoria abierta para la siguiente edición de la revista, que esperamos sacarle el próximo año. Si ustedes quieren mandar un texto académico, un texto ya formal, un texto de 8,000 a 10,000 palabras con una investigación más profunda, un paper al uso, las bases y toda la información está igual en revista.filosofianlared.com para que vayan. La convocatoria cierra el 17 de noviembre, así que los súper esperamos para que vayan y nos manden pues sus colaboraciones, puedan ver ahí todos los directorios en donde estamos, todas las participaciones que tenemos, para que no dejen de participar. Y pues nada, Cintia, muchísimas gracias también a Vladimir por acompañarnos, y los esperamos entonces la siguiente semana, el próximo sábado, igual a la misma hora, 12 horas de Ciudad de México, por los mismos canales, Facebook, YouTube, Twitch, X y TikTok. En cualquiera de todos esos lados nos pueden encontrar, para que nos acompañen junto al profe Vladimir sobre esta exposición que tendrá como parte de Praxis en su tercera edición. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos la siguiente semana. Gracias, nos vemos. Adiós, nos vemos.
En la red nos conectamos, filosofía compartimos, pensamientos expresamos, juntos sabiduría, seminario de ideas, reflexiones sin fronteras.